La figura de Cayo Julio César ha sido justamente ponderada ya por sus cualidades humanas, ya por su capacidad militar o por su inteligencia política. Protagonista indiscutible en el tránsito de la República Senatorial al Imperio, su política propició un largo periodo de estabilidad social y económica en todo el orbe civilizado, conocido como la Pax Romana. El tránsito de la vieja sociedad republicana, dividida y en crisis a la época de Augusto, un siglo de convivencia pacífica en que las relaciones comerciales y culturales se extendieron por el Mediterráneo, permitiendo la penetración en millones de personas de los valores de la cultura grecolatina y la propagación del cristianismo. Pese a pertenecer a una antigua familia de patricios romanos, la gens Julia, sin embargo, apareció desde joven vinculado al Partido Popular por razones de parentesco. Una tía suya había casado con Mario. Su nombre apareció pronto en las listas de represión de proscritos elaboradas por Sila, y solo logró escapar de la muerte a manos de los sicarios mediante el pago de un elevado rescate. En el año 82, Cristo obtuvo el perdón oficial del dictador, aunque nunca se confió del todo y permaneció alejado de Roma hasta su súbito fallecimiento en el 78. Su carrera en el Cursus Honorum Romano fue larga. Pasó por los cargos de pontífice, edil, cuestor, hasta ascender a los más codiciados que entrañaban algún tipo de mando militar, como pretor urbano y finalmente procónsul en Hispania. La claridad de su juicio se manifiesta en el acertado empleo de dos importantes instrumentos de poder: el cultivo de su popularidad mediante la propaganda, en la que, como veremos, es el más consumado maestro de la antigüedad, y el desarrollo de una original estrategia militar basada en el constante entrenamiento físico y el perfeccionamiento técnico de las tropas a su cargo, de las que por otro lado también se sirvió como agentes de su propaganda. César conocía el valor de la popularidad. Derrochaba el dinero a manos llenas con distribuciones de trigo a la plebe y con la organización de espectáculos suntuosos. Presentaba siempre las más espléndidas luchas de gladiadores. En el año 70 organizó unos juegos en el circo que dejaron hondo recuerdo en Roma. Lucharon 1.200 hombres contra 40 elefantes. Solía estar completamente endeudado, pero su extraordinaria popularidad le garantizaba una y otra vez el triunfo electoral. Obtenido el proconsulado en Hispania, principal productor de plata, bien poco le costó a César pagar sus deudas con lo recaudado. Su actuación como pretor urbano le granjeó el favor del pueblo, y ya entonces, de regreso de Pompeyo de la Guerra de Oriente, pudo aliarse con Craso en la cúspide del Partido Demócrata. Tras el licenciamiento de las tropas de Pompeyo y la constitución del primer triunvirato en el 59, obtuvo el consulado y, a pesar de la dura oposición en el Senado, consiguió mediante el apoyo de los comicios populares el reparto de las tierras entre los veteranos de Pompeyo. César se reservó el proconsulado de las Galias por 5 años, con 4 legiones bajo su mando. El ejemplo de los Gracos y el de Pompeyo le había mostrado a las claras que en Roma no se conseguía nada sin un ejército, y para tenerlo se necesitaba primero mandar en una provincia. Craso obtenía el mando de la provincia de Siria, la más rica y con mayor número de legiones, pero demasiado alejada, mientras Pompeyo casaba con la hija de César y quedaba en Roma como cónsul para supervisar el reparto de tierras, lo que a juicio de Mommsen fue un verdadero suicidio político. El Partido Republicano no se resignaba a que el papel del Senado quedara reducido a un simple consejo monárquico, mientras los triunviros gobernaban Roma como auténticos tiranos. Los tradicionalistas estaban irritados ante ese monstruo de 3 cabezas y Pompeyo era el más expuesto a su cólera. Cuando César asumió el mando de la Galia Transalpina, el país de los galos bragados o melenudos estaba amenazado por bandas de germanos nómadas. Los germanos se inmiscuían en las luchas intestinas entre los celtas. Poco antes de la llegada de César, una de las tribus había pedido ayuda a mercenarios germanos mandados por Ariovisto, el rey de los helvecios. Este se prendó del territorio celta y forzó a los galos
a poner sus tierras a disposición de sus guerreros con la intención de fundar un gran reino germano en el centro y norte de la Galia. Desde las fuentes del Rin al mar del norte, los germanos se pusieron en movimiento. Este fue el momento aprovechado por César para intervenir prestando ayuda a los galos, comprendiendo que su alianza se vería pronto recompensada. El antiguo señorito romano se reveló de pronto como el mayor general de su tiempo. Él mismo nos describe sus hazañas con un estilo conciso, luminoso y claro en la Guerra de las Galias, obra que a lo largo de la campaña fue dictando a sus secretarios. En ella describe con evidente parcialidad, pero con admirable belleza, los diferentes episodios de la guerra. Con el tiempo, su difusión de boca en boca entre los soldados y su impacto propagandístico en el ejército y la plebe romana serían uno de los principales resortes para su ascenso al poder en la propia Roma. Esto ha llevado a algunos historiadores a pensar que para Julio César su intervención en las Galias era un mero ejercicio que le preparaba para la guerra civil inminente en Roma, un simple teatro de operaciones que le haría ser respetado y admirado por los romanos. No eran de esa opinión, sin embargo, los historiadores de la antigüedad, Plutarco, Plinio y otros, que corroboran sus acertos y elogian sus hazañas. César, aunque de constitución delicada, estaba dotado de una voluntad y un ánimo indomable. No retrocedía ante ningún esfuerzo, montaba a caballo con destreza y luchaba cuando era preciso como cualquier soldado. Su magistral estrategia era admirada por sus eficientes cuadros de mando y era capaz de contagiar el entusiasmo expresado en el grito de honor y gloria entre los legionarios. Ariovisto dio a entender que conocía las debilidades de César en Roma y le ofreció su ayuda a cambio de la cesión de la Galia Central. La respuesta de César fue entablar batalla. Obligó a los germanos a combatir y los destrozó. Solo unos pocos hombres lograron escapar cruzando el Rin a nado. La migración germana se detuvo y César utilizó a los colonos germanos que quedaron en la Galia como guardias de la frontera del Rin contra sus hermanos. Esta fue, según Mommsen, la consecuencia más importante de la política de César en las Galias, retrasar durante 4 siglos las invasiones germánicas sobre el Imperio Romano, el tiempo necesario para consolidar la civilización greco-latina en las Galias, Hispania y el Danubio. Tender un puente en la historia entre el último esplendor de Grecia y Roma y los nuevos tiempos fue precisamente la principal obra de Julio César. César tuvo que acudir con sus legiones a la Galia del Norte, donde los belgas atacaban a los romanos y se refugiaban en los bosques impenetrables. En una larga y agotadora guerra contra estos pueblos, César forjó la enorme reputación de su ejército, perfeccionó las técnicas de combate, recurriendo a la ingeniería con la construcción de puentes y fortificaciones y empalizadas. Exterminó a los nebios, de los que hizo 60.000 esclavos, llegando a construir una flota con la que realizó varias expediciones marítimas a Gran Bretaña para terminar con la ayuda que recibían los belgas de los bretones y destruir sus bases de aprovisionamiento. Sin duda, el héroe de la resistencia gala fue Vercingetorix, antiguo colaborador de César, conocía a su pueblo y tuvo la prudencia de evitar toda batalla campal, optando por las emboscadas y el uso de la táctica de la tierra calcinada aun a costa de destruir su propio país. Finalmente, y ante la superioridad militar romana, confinó sus tropas en diversos reductos fortificados. La lucha se concentró entonces en torno a las plazas fuertes, de forma que la guerra se hizo larga y penosa. Cuando después de un largo cerco por hambre cayó Alesia, la última de ellas, Vercingetorix ofreció entregarse en sacrificio a los romanos, a cambio de evitar el exterminio de su pueblo. Después de 8 años de guerra, las Galias estaban sometidas y la administración romana fue arraigando en el país de los celtas. Pero a pesar de sus éxitos y de los beneficios que la conquista de Galia llevó a Roma, César continuaba siendo impopular entre sus pares, en particular entre los conservadores que temían su ambición. En el año 56 el triunvirato se tambaleaba, pues Pompeyo no se fiaba de Craso y creía que era el que mantenía en la sombra a Clodio y sus secuaces, que estaban sembrando la violencia en Roma. Ante esta situación que amenazaba su proconsulado, César convocó a una reunión a sus 2 aliados en la ciudad de Luca, pues él no podía ir a Roma sin renunciar a su imperium.
Al parecer, a dicho encuentro no solo asistieron ellos, sino unos 200 senadores, las 2/3 partes del Senado. En este concilio se acordó que tanto Pompeyo como Craso se presentaran al consulado al año siguiente y que una vez cónsules promulgarían una ley por la que el proconsulado de César en las Galias se alargaría 5 años más. Sin embargo, en el 54 a.C., Julia Caesaris, la hija de César, murió durante un parto, dejando al padre y al marido muy apenados. Marco Licinio Craso, por su parte, murió en el año 53 en la batalla de Carrae, frente a los partos, durante la desastrosa campaña de Persia, condenada al fracaso desde el inicio por una pésima planificación. Todavía en la Galia César trató de asegurarse la alianza de Gneo Pompeyo, proponiéndole matrimonio con una de sus sobrinas, pero éste prefirió casarse de nuevo con Cornelia Metela, hija de Quinto Cecilio Metelo Escipión, perteneciente a la facción optimate. El poder de César era visto por muchos senadores conservadores como una amenaza. Pompeyo finalmente se decantó por favorecer a los tradicionalistas y emitió un veredicto claro. César debía abandonar su mandato la primavera siguiente, faltando todavía meses para las elecciones al consulado, tiempo más que suficiente para juzgarle. Sin embargo, jurídicamente todos los intentos consulares de apartar a César de sus tropas se veían anulados por la potestad de vetar de los tribunos de la plebe, de la que seguía siendo el favorito. A finales del mismo año, César acampó en Rávena con la 13ª legión. Pompeyo tomó el mando de 2 legiones en Capua y empezó a reclutar levas ilegalmente. Cuando el Senado le contestó definitivamente impidiéndole concurrir al consulado y poniéndole en la disyuntiva de licenciar a sus legiones o ser declarado enemigo público, César comprendió que escogiera la alternativa que escogiera, se entregaba inerme en manos de sus enemigos políticos. El 7 de enero el Senado proclamó el estado de emergencia y concedió a Pompeyo poderes excepcionales, nombrándole cónsul sine collega, que equivalía a dictar la ley marcial, e instaron a Pompeyo a trasladar inmediatamente sus tropas a Roma. César recibió la noticia de la concesión de los poderes excepcionales a Pompeyo e inmediatamente ordenó que un pequeño contingente de tropas cruzara la frontera hacia el sur y tomara la ciudad más cercana. Al anochecer, junto con la Legio XIII Gémina, César avanzó hasta el Rubicón, la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina e Italia, y dio a sus legionarios la orden de avanzar. Cuando los optimates conocieron la noticia, abandonaron la ciudad declarando enemigo de Roma a todo aquel que se quedase en ella. Luego marcharon hacia el sur sin saber que César estaba acompañado solo por su 13ª legión. César persiguió a Pompeyo hasta el puerto de Brindisi, en el sur de Italia, con alguna esperanza de poder rehacer su alianza, pero éste se replegó hacia Grecia con sus seguidores. Entonces hubo de tomar una decisión. O perseguía a Pompeyo hasta Grecia, dejando sus espaldas desguarnecidas y expuestas a un ataque por parte de las legiones pompeyanas establecidas en Hispania, o dejando organizarse a Pompeyo en Grecia, se dirigía a Hispania para asegurar su retaguardia. Tras ponderar la situación, César se dirigió a España en una marcha forzada de apenas 27 días para derrotar a los seguidores de Pompeyo en esa poderosa provincia. Allí había establecidas varias legiones al mando de los legados propompeyanos, a los que había que añadir que la generalidad de las poblaciones autóctonas habían jurado fidelidad al propio Pompeyo, que seguía siendo procónsul de esta provincia. Tras varias escaramuzas y batallas, César se midió contra sus enemigos en la batalla de Ilerda, cerca de la actual Lérida, donde los derrotó definitivamente. Pasó entonces a Grecia, donde Pompeyo había preparado un potente ejército. La batalla de Farsalia, en Macedonia, en el 48 a.C., en la que César obtuvo la victoria pese a la inferioridad numérica de sus tropas, merced a un ardid táctico, decidió la pugna entre los dos políticos. Vencido Pompeyo, huyó a Egipto y allí fue asesinado. César regresó a Roma y restableció el orden en la capital. En el 47 César ocupó Egipto, depuso a Ptolomeo IV, entregó el trono a su hermana Cleopatra e instauró un protectorado sobre el país del Nilo. En Asia Menor venció en rápida campaña a Farnaces, hijo de Mitrídates, y todavía en el año 46 acudió a África, pues un tercer ejército de pompeyanos se había formado alrededor del republicano Catón y de Quinto Cecilio Metelo Escipión, obteniendo la victoria de Tapsoi, deshaciéndose
de estos dos poderosos enemigos. En el 45 tuvo que jugarse nuevamente su posición de nuevo en Hispania contra los dos hijos de Pompeyo, Neo y Sexto Pompeyo, en la difícil batalla de Munda, en los alrededores de Montilla. César regresó a Roma, asumió todos los poderes y pudo ocuparse de la organización del imperio y de la restauración del orden en Roma. Realizó una acertada política de distribución de las riquezas obtenidas en favor de sus soldados y de la plebe romana, poniendo una enorme cantidad de dinero en circulación, y concedió tierras a sus veteranos, pero alejadas de Roma y en los territorios fronterizos, para que sirvieran de garantía y baluarte a la propia Roma. Celebró ostentosamente sus triunfos. Todo en él tendía a la realeza y sus partidarios no se recataban de invitarle a ella, pero quedaban muchos republicanos tradicionalistas que no comprendían el cambio de los tiempos. Pompeyanos perdonados, senadores disgustados por las reformas de César a los que les repugnaba la monarquía. Estos se conjuraron cuando el 15 de marzo del año 44 César compareció en el Senado para dar cuenta de los preparativos de su expedición contra los partos. Le apuñalaron.